vamos a empezar acá con algo que estaba enseñando Jesucristo acerca del compromiso. Amén. Yo creo que muchos de los que estamos acá entendemos qué es el compromiso. Por ejemplo, y como partes de mi familia que tienen sus negocios, ellos saben qué cosa es el compromiso. Amén. Entonces vamos a entender cuando Jesucristo habló del compromiso, cuando Jesucristo pidió compromiso. Muchos cuando Jesucristo pidió compromiso, alzaron la pata. Porque quieren un evangelio fácil. Amén. Y el evangelio de Cristo no es fácil. Jesucristo dijo, el camino es angosto. Amén. ¿Ustedes saben qué cosa es angosto? Es difícil. No es fácil. Exacto. De piedra y de fango. Marixa, angosto se cree, escucha esto, angosto se cree en las traducciones y los diccionarios de esa cosa. Angosto se cree que es un camino lleno de fango que el cual tú puedes entrar en él, lo mismo te puede llevar el fango hasta el tobillo que hasta la rodilla. Eso es angosto. Marisa, vamos a leer el capítulo 14 de Lucas, del versículo 11 al versículo 27. Y te voy a ir haciendo pausas, ¿eh? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Una pausa, un momentico. Mira lo que dice el Señor. Vamos a entender, escucha esto, vamos a entender cómo nosotros podemos entender, escucha esto, lo que el Señor Jesucristo enseña. Dice, cuando hagas un banquete, no invites solamente a los que te pueden recompensar para atrás, a los que te pueden invitar otra vez a un banquete. Mas cuando hagas banquete, invítalos también, no los dejes de invitar, pero invita también al que no te puede recompensar, al que no te puede invitar. Vamos a ver, esto, escucha esto, estas palabras del Señor tienen que ver con compromiso. ¿Con compromiso con qué? Compromiso con su palabra. Amén. Vamos a ver, sigue Marisa. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Escuchen esto, vayan entendiendo ahí, escuchen lo que estaba diciendo el Señor. Dice que el Señor, haciendo una gran cena, invitó a unos cuantos y mandó a sus siervos diciendo, a los que hemos invitado, vayan y avísenle que ya está lista la cena. Y dice que comenzando a excusarse, cada uno de ellos dijo, me acabé de casar y tengo que ir a atender a mi esposa, tengo que ir a atender a mi familia. Compré una hacienda, tengo que ir a atenderla, dile que me excuse. Después que ya habían sido invitados. Amén. Todo esto tiene que ver con compromiso. Amén. Porque hoy vamos a ver todo lo que el Señor Jesucristo nos va a enseñar acerca del compromiso. ¿Qué es el compromiso con el Señor? ¿Qué es el compromiso con su obra? ¿Qué es el compromiso con la iglesia? ¿Qué es el compromiso con su palabra? Amén. Vamos a aprender eso hoy. Y esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros hoy. Siga, Maris. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Para un momentico, vamos a darme una pausa. Escucha esto. Nosotros tenemos una invitación cada semana y es, ¿cómo se llama? ¿Venir a dónde? A la casa del Señor. ¿A qué? A buscar de su palabra, a aprender de su palabra, a, como les dije al principio, confraternizar. Amén. Mostrarnos ese amor los unos a los otros y a su vez edificar el cuerpo de Cristo, que es la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es una invitación que está abierta para todos. ¿Y qué nos pasa a veces? Nos pasa que nos excusamos por cualquier tontería o cualquier bobería
nos excusamos y decimos, no, hoy no voy a la casa del Señor. Cuando debería ser, escucha esto, cuando debería ser un compromiso que debes de tener en tu corazón. Deberías de tener una agenda, y en la agenda que tengas, lo primero que deberías tener sería eso. Entre todas las cosas, deberías tener eso, cumplir con el Señor. Amén, de una manera u otra. Porque fíjate que el Señor está hablando de una invitación a una cena. Cuando tú vienes acá, tú vienes a cenar, porque tú vienes a comer la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te estoy parafraseando esto, te lo estoy poniendo todo así como una parábola para que entremos y entiendas lo que vamos a leer más adelante. Amén. Sigue, Marixa. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Escucha esto, dice que después que él le enseñó esto, dice que una gran multitud le seguía. Dice que cuando vio la multitud se volvió hacia ellos y empezó a decirles, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Miren, escucha esto, miren hasta dónde Jesucristo puso tan alto, llevó al extremo, escucha esto, llevó al extremo el compromiso que hay que tener con Él. ¿Por qué? Él mismo dijo, escucha esto, la Escritura misma dice que en aquel entonces muchos habían creído, noten, muchos habían creído en Jesús, pero Él no se confiaba de ellos porque Él sabía los que habían creído. Escucha esto, dice que Jesús no se confiaba de ellos porque Él sabía los que habían creído en Él. Amén. Entonces vamos a ver algo que vamos a leer más adelante. Jesús le expone a los demás el nivel de su compromiso. Y le dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso significa compromiso. Que el Hijo del Hombre quiera recostar su cabeza sobre nosotros, eso significa que nosotros prestemos nuestro cuerpo para el servicio a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a Lucas, ahí mismo digo Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a unos capítulos anteriores, capítulo 9, Marixa, versículo 47. ¿Entendimos esta porción de la palabra que leímos acerca del compromiso? Jesucristo invitó, dice, el Señor invitó a una cena, ve y dile a los que fueron invitados que vengan. Dice que uno por uno se fueron excusando. Entonces el Señor se enojó y dijo, bueno, entonces ve allá y dile a los ciegos, a los cojos, a los pobres, a los que no tienen nada, que vengan. Esos a veces son los que más rápido vienen a la iglesia. Y nosotros deberíamos tomar ejemplo de eso. En otras palabras, es lo que el Señor Jesucristo está enseñando ahí. ¿Estamos acá? A veces los que no tienen, los que más humildes son los que más rápido vienen a la iglesia a compartir del Señor, a recibir palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de hoy es una palabra exhortativa, es una palabra de aprendizaje, es una palabra para que la pongamos por obra. Marixa. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Para un momento, ¿qué dice que Jesús qué? Percibía los pensamientos de sus corazones. Entonces quiere decir que Jesucristo cree. ¿Sí no? Jesucristo sabe los pensamientos de nuestros corazones, significando de que no nos podemos esconder. ¿Sí o no? Jesucristo sabe el nivel de tu compromiso. Jesucristo sabe cuándo le vas o no a fallar. Jesucristo sabe cuándo vas a venir o no vas a venir a la iglesia. No tienes ni que excusarte, porque Él sabe cuándo vas a venir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Él también nos entiende, porque ese es el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero esto es una palabra exhortativa para que aprendamos de eso. ¿Sí, Marisa? Tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Miren la importancia de ser pequeño. Miren la importancia de ser humilde. El que ve que es más humilde entre vosotros es el más grande entre ustedes. ¿Sí, Marisa? Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a unos que echaba fuera demonios en tu nombre y se los prohibimos. ¿Por qué no sigue con nosotros? Jesús les dijo,
no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él les respondió y diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Para una pausa. Aquí es donde escucha esto. Vamos ahora a entrar en lo que el Señor te va a enseñar acá. Mientras ellos iban, después que Jesús les enseñó, les dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu soy, porque yo no he venido para perder las almas, yo he venido para salvar las almas. Dice, cuando ellos iban, dice que uno se le acercó y le dijo: Marisa, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Dice, te seguiré. Aquel hombre le dijo: te seguiré a donde vayas. ¿Cuánto le hemos dicho a Jesús: Señor, te voy a seguir a donde vayas? ¿Sí o no? Ese es el compromiso que tenemos con el Señor. Cuando nosotros hemos creído en Él, si hemos creído con Él, es lo mismo que esto. Mira, ¿cuántos tienen uno de estos? Es lo mismo que esto. Usted se puso un anillo y usted no se lo quita de su mano para nada. ¿Cuántos dicen amén? Donde vas tú, va el anillo. ¿Estamos acá? Es lo mismo, digo. Ese es el compromiso. Entonces Jesús, entendiendo los pensamientos de ellos, le dijo: las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Queriendo decir que el Señor también, aparte de tu fe y tu creencia en Él, también quiere que te comprometas. ¿Sigue, Marisa? Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Este fue otro que le dijo: Señor, también te voy a seguir. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Sigue, Marisa? Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Hay otros que le dicen al Señor: Señor, yo te voy a seguir, yo voy a hacer tu voluntad, pero déjame hacer esto primero. Y el Señor le dice: ¿para qué? Dice, entonces también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame primero que vaya a mi casa y me despida de lo que está en mi casa. Primero me despida de lo que está en mi casa. Sigue el próximo versículo. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús le dijo: miren hasta dónde Jesús lleva la fe, la creencia en la responsabilidad de servirle y de seguirle a Él. Dice: ninguno que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O en otras palabras, está listo para el reino de los cielos. Amén. Somos como el apóstol Pablo que dijo: no somos de los que miran hacia atrás para perdición, sino de los que perseveramos en la fe para guardar nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas hoy es una palabra exhortativa, es una palabra de compromiso, es una palabra que el Señor entiende. Él quiere que tú creas en Él, Él quiere que tú vayas al cielo, que tú recibas salvación y vida eterna, pero Él también quiere que tú le sirvas. En la iglesia nada más, no. Tú tienes que servirle en tu casa. A donde quiera que tú vayas, tienes que servirle. Porque tú no puedes ser cristiano en la iglesia nada más. Tienes que ser cristiano en la calle también. Tienes que ser cristiano cuando estás entre personas que no son cristianos. También tienes que mostrar que eres cristiano. Que no te dé vergüenza. Porque a veces nos da vergüenza. Yo fui testigo de eso. En un principio en mi caminar con el Señor, en algunos momentos me ha dado vergüenza decir que yo soy cristiano. Y para ser un cristiano sincero, genuino delante de Dios, usted tiene que perder la vergüenza. Hay algo que se tiene que perder para ser un cristiano sincero, comprometido con el Señor, y es la vergüenza de decir que eres cristiano. Amén. Porque a veces las burlas nos hieren y eso no es compromiso con el Señor. Por eso fue que el Señor le dijo a uno de ellos: deja que los muertos se entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Jesús dijo lo siguiente, Juan capítulo 12, versículo 24 al 25.
Jesús. Hoy vamos a hablar, hoy la palabra va a ser en torno a lo que Jesús dijo, a lo que Jesús dijo, a lo que Jesús dijo. Amén. No a lo que los apóstoles, aunque fueron inspirados por el Señor, pero vamos a ver lo que Jesús dijo en persona, porque la idea es entender lo que Jesús quiere de nosotros. Amén. Juan 12, 24 al 25, Marix. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Dice, de cierto os digo. ¿Se acuerdan cuando traímos una enseñanza con respecto al desierto de Jesús? Cuando Jesucristo decía desierto, era que esto es así y nadie lo puede cambiar. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, número uno, entiendan algo, entendiendo el contexto, él está hablando de él mismo. Él está hablando de él, de la persona de él. Si el grano de trigo no cae, dice queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. Ahora, en el versículo 25, él, aunque en el 24 habló de la persona de él, en el versículo 25 él añade algo que también es para nosotros. Y él dijo, el que ama su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía, este la hallará. ¿Cuántos dicen amén? Y la guardará para vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué cosa es perder nuestra vida? Perder la vergüenza, que a veces nos da vergüenza decir que somos cristianos. Amén. Una vez le pregunté a alguien en la calle, cuando trabajaba con Uber, le dije, ¿eres cristiano? Porque el Señor me dijo, pregúntale. Eso para que ustedes se den cuenta que el Señor conoce los que son de Él. Y el Señor me habló, me dijo, pregúntale, ¿eres cristiano? Y como que se quedó así medio, qué sé yo, y le dije, ¿te da vergüenza decir que eres cristiano? Le dije, el Señor sabe por qué te da vergüenza de decir que eres cristiano. A mucha gente le da vergüenza de decir que son cristianos. Eso no es un compromiso con el Señor. Es más, déjame decirle, eso no es ni siquiera, ni se acerca a decir que creíste en Él. Amén. Los que creyeron en Él, escucha esto, en el tiempo de Nerón, el emperador Nerón, los mataron. Los hacían, ustedes saben que es una fogata, ¿no? Los hacían fogata. A los cristianos los hacían fogata. Los metían en el Coliseo romano y les soltaban leones para que se los comieran. Y nunca negaron su fe en el Señor Jesucristo. Yo digo que eso es creer en el Señor. Había compromiso. ¿Había compromiso con qué? Con la fe. Había compromiso con la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a veces con nuestras actitudes negamos al Señor. Y eso nos muestra el compromiso. Jesús dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo. O sea, las zorras tienen un hueco y ellas se meten ahí. Las aves del cielo tienen los árboles y se posan sobre los árboles. Pero yo no tengo un cuerpo, no tengo donde recostar mi cabeza. No tengo a alguien que se comprometa de verdad. Solamente se quedó con 12 y uno lo traicionó. En algún momento le dijo a los 12, ¿ustedes también quieren irse? Ahí está la puerta, pueden irse. ¿Por qué? Porque el Señor, aparte de que Él quiere que tú creas en Él, también quiere que tú tengas compromiso con la fe, con la iglesia, con lo que haces, con lo que dices. Y servirle, obvio, claro, servirle a Él. Amén. Hoy estamos acá, somos un grupo pequeño, pronto seremos grandes, seremos más. Amén. Y van a hacer falta personas que le sirvan al Señor. Porque servir a la obra de Cristo es servirle a Él. Amén. Porque Él es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Y todos nosotros diferentes miembros que estamos en la iglesia. ¿Para qué? Para servicio de su obra. Y Él quiere en ese cuerpo personas comprometidas. Por eso le dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Y eso es lo que Él anda buscando. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros logramos entender, escuchen esto, cuando nosotros logramos entender la verdadera percepción del evangelio, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Una, si hemos creído correctamente en Él o no hemos creído correctamente en Él. ¿Sabe por qué? Porque las aflicciones, los problemas, las situaciones ponen de manifiesto si nosotros creímos en el Señor o no creímos en el Señor.
Eso está claro en la parábola del sembrador. Los 4 lugares donde cae la semilla. Amén. Y número 2, si mi compromiso también es real o no es real con el Señor. Cuando verdaderamente hemos entendido la verdadera percepción de lo que es creer en el Evangelio de Jesucristo. Aparte del amor, aparte de todas esas cosas, el Señor también busca personas que le sirvan. Vamos a leerle, Él lo dijo. Algo que quiero que noten es lo siguiente. Número 1, el tema del matrimonio. El tema del matrimonio, más que un compromiso con ella, es un compromiso con el de arriba. Por eso yo no puedo mirarla a ella. Primero tengo que mirar el de arriba, al igual que ella. Porque quien une un matrimonio, ¿quién es? Es Dios. Entonces yo no puedo mirarla a ella. Yo no puedo juzgarla a ella por sus actos o por sus obras. Porque si no, ya yo no estoy mirando a Cristo. Amén. Y en la iglesia es lo mismitico. Si Cristo es la esposa, el esposo, y la iglesia es la esposa, entonces es lo mismitico. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo le sirvo a ella, le sirvo a Cristo. Cuando ella me sirve a mí, le sirve a Cristo. Cuando yo le respeto a ella, respeto a Cristo. Cuando ella me respeta a mí, respeta a Cristo. Eso es un compromiso. Es lo mismo. Es el ejemplo que estoy poniendo. Cuando servimos a la iglesia, es lo mismitico. Es el mismo ejemplo. ¿Estamos acá? Y eso podemos verlo cuando Jesús habló del matrimonio. O en el divorcio. Jesucristo dijo, si el divorcio no es por causa de fornicación, estás embarcado. Porque no te puedes volver a casar con más nadie. Esto no lo han entendido muchas iglesias. Y hoy dentro de las iglesias hay muchos casados y recasados y casados otra vez. Porque no han entendido el compromiso. Eso es un pecado. Y hay que corregirlo dentro de la iglesia. Eso es parte del compromiso con Dios. Si yo sé que mi compromiso con Dios es, si pasó algo en mi matrimonio, voy a ponerme de ejemplo, me gusta ponerme de ejemplo, ¿no? En mi matrimonio pasó algo y nos divorciamos que no fue por causa de fornicación. Yo sé que mi compromiso con Dios es, no me puedo volver a casar con ninguna mujer. Porque no fue por causa de fornicación. No me puedo casar. Porque quedo en pecado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener presente? El compromiso que tengo con Él. Y tengo que quedarme, ¿qué? Sirviendo a Dios. Eso es un compromiso con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2. El pecado. Nosotros tenemos que lidiar con el pecado radicalmente. Jesucristo lo enseñó. Vamos a leerlo. Mateo 18, del versículo 8 al 10. Vamos a ver parte del compromiso de lo que enseñó Jesucristo. Acuérdense que le dije que vamos a ir en torno a lo que dijo Jesús, lo que dijo Jesús, lo que dijo Jesús. Amén. Porque yo me acuerdo que una vez leí un libro de un teólogo que él simplemente hizo un comentario y dijo lo siguiente: hoy hay tantas malas interpretaciones en las iglesias a causa de las epístolas, a causa de lo que es el Nuevo Testamento, de las epístolas, no de lo que dijo el Señor, que yo prefiero ir a donde lo que el Señor habló y quedarme solamente con lo que el Señor habló. Porque lo habló el Señor directo, lo dijo Él, ¡pum! Entonces hoy vamos a hablar en torno a lo que dijo Jesús, lo que dijo Jesús, lo que dijo Jesús. ¿Por qué? Jesús le dijo a sus discípulos: por cuanto yo os he hablado, no tienen excusa de sus pecados. Si yo no hubiese venido, tuviera excusa de tus pecados. Pero como yo os he venido y os he hablado todas estas cosas, no hay excusa de sus pecados. Amén. Marisa, vamos. Del 9 al 10. 18. Mateo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Para un momento. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer en el pecado, córtatelo. ¿Por qué? ¿Sí? Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo de 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego. Mejor es que entres al cielo que faltándote una pierna y una mano, que te vayas al infierno con los dos. Entonces tenemos que entender cuál es el verdadero compromiso que nosotros debemos de tener con el Evangelio y la fe en Cristo Jesús. Claro, ¿qué significa eso? Lidiar con el pecado radical. Si tú sabes que tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Por ejemplo, los hombres y las mujeres. El hombre ve a una mujer, enseguida los ojos se le van para allá. Eso es pecado delante de Dios.
Entonces el Señor te dice, si tu ojo te es ocasión de caer, lidia radicalmente con estos. Porque cuando el Espíritu Santo entra en el ser humano, entra en el hombre, eso es lo que hace. Yo le puedo contar testimonio. No es que la tentación no viene, la tentación viene. Pero cuando viene la tentación, juntamente viene el Señor. Y te dice, no mires, no mires, no mires. Si miraste, pecaste. Ahora, ¿es un pecado que el Señor puede perdonar? Sí, lo puede perdonar. Pero el Señor no espera que tú vuelvas a caer en lo mismo. El Señor espera que tú aprendas, que tú madures. ¿Estamos acá? Eso es compromiso con el Señor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sigue, Marisa. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te sentar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. El ejemplo está claro. Lidia con el pecado radical. Si te di el Espíritu Santo, te lo di para eso. Para que lidies con el pecado radical. Si la mano y el pie pudiéramos representarlo, los caminos que andamos. ¿En qué camino andamos? ¿Estamos acá? Qué lindo. Número 3. Seguir a Cristo para servirle también es un compromiso. Juan capítulo 12, versículos 26 al 28. Dice, si alguno me sirve, escuchen, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Allí estará, dice, mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre, ¿qué? Le honrará. ¿Ustedes saben qué significa la palabra honrar? La palabra honrar significa tener en estima. La palabra honrar significa bendecir. La palabra honrar significa recompensar. Escuchen, cuando uno sirve a Dios de corazón con compromiso, no servirle porque vas a esperar algo de Él. Si usted sirve a Dios esperando algo de Él, nunca lo vas a recibir. Porque Dios conoce ese corazón. Cuando usted sirve a Dios con un corazón de verdad sincero, sin esperar nada a cambio, espera lo que tarde que temprano va a llegar la bendición. Pero tiene que ser puro, tiene que ser un compromiso sincero a Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es compromiso con el Evangelio también, porque Jesucristo dijo, si alguno me sirve, si me sirves, ven, sígueme. ¿Y dónde nosotros servimos a Cristo? ¿En la iglesia nada más? En la iglesia es importante servir a Cristo, pero nosotros servimos a Cristo en nuestros hogares. Con lo que dijo ella, cuando sirvo a mi esposa, cuando mi esposa me sirve, cuando la perdono, cuando ella me perdona, eso es servicio. ¿Cuántos dicen amén? Con eso muestras a la gente que tú sirves a Cristo. ¿Están acá? ¿Amén? Qué lindo. Número 5. Mira el 27 que dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto, dice, ha llegado esta hora. Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, bueno, ya no hay ni que leer el versículo, los demás versículos. Lo que quería leerles era eso, que el Señor Jesucristo dijo, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estoy, allí va a estar mi servidor. Y si me sirve, mi Padre te va a honrar. Porque Dios nunca se queda con nada. Siempre Dios va a recompensar lo que se hace para Él con compromiso. No esperando nada a cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer un versículo en el Antiguo Testamento. Ya estamos terminando, ¿eh? Vamos a leer un versículo en el Antiguo Testamento para que entendamos, escucha esto, cómo Dios mira la falta de compromiso. Escucha esto, cómo mira Dios la falta de compromiso. Cuando alguien sirve a Dios, cuando tú sirves a Dios, sírvelo con gozo. Nunca sirvas a Dios sin gozo. Si no tienes gozo para servirle, para, ora y el Señor, ¿qué me pasa? Devuélveme el gozo de la salvación, como decía David. Devuélveme el gozo de la salvación. Porque servir a Dios sin ánimo, es una maldición. Vamos a leer Jeremías 48:10. Que esto es para el servicio a Cristo. Las cosas para Dios tienen que hacerse con alegría. Por ejemplo, cuando llega el día del Señor, que es el día de la iglesia, el venir a compartir con nosotros acá, tenés que venir con gozo, tenés que venir con alegría. Tenés que venir diciendo, voy a la iglesia a recibir mi bendición. Voy a la iglesia a recibir la palabra. Y saliendo de la iglesia no voy a ser la misma persona, voy a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa debe ser la actitud para venir a la iglesia.
Eso es un compromiso con la palabra. Eso es un compromiso con el Señor. Amén. Marisa. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Maldito el que hiciere, quiero detenerme en esa palabra. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Esa palabra indolentemente traduce sin ánimo. Sin ánimo. Que por ejemplo, que yo diga, me toca la iglesia, voy a ir a pastorear. No, es el día de la iglesia, voy para la iglesia. Ahí no hay bendición. Amén. Cuando vengamos a la iglesia, un compromiso es venir a la iglesia con gozo, es venir a la iglesia con alegría, amados míos. Eso es lo que produce la palabra en nosotros. El Señor lo dijo: vuestra tristeza se convertirá en gozo cuando venga el Espíritu Santo. Amén. ¿Están acá? Qué lindo. Esto, cuando hay una total, escucha esto, esto fue un pensamiento, que esto es un pensamiento cristiano. Cuando hay una total fe genuina, escucha esto, una fe genuina en tu vida cambiará a la medida que Dios quiere que cambies. Cuando hay una fe genuina en tu vida, totalmente una fe genuina, tu vida cambiará a la medida que Dios quiere que tú cambies. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos cambiar a nuestra medida y no es así. Eso tampoco es tener un compromiso con la palabra. Eso tampoco es tener un compromiso con el Señor. Porque si mi vida ya no es mía, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Y si no le pertenece a Dios, tampoco te pertenece a ti, le pertenece al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan capítulo 15, versículo 16. Para que entendamos esto, para que entendamos esto. Para que entendamos el nivel del compromiso. Mira lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Para que no se jacten de ser cristianos. Escucha esto. No me elegisteis vosotros a mí. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no decidieron elegirme a mí. Yo los elegí a vosotros. Dice, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis frutos. ¿Qué dice? Y vuestros frutos permanezcan. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo los dé. Entonces quiere decir que si nuestra vida no está fructificando de acuerdo a la medida que el Señor quiere que fructifique, usted puede pasarse 20 años pidiendo algo a Dios que no te lo va a responder. Él te va a escuchar, pero no te lo va a responder. Porque dice que como único Dios responde, así es cuando nuestras vidas son comprometidas en sus manos y cambian a la medida que Él quiere que sea cambiada, no a la medida que tú quieres que sea cambiada. A la medida que Él te quiere cambiar, a la medida que Él te quiere transformar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que vuestros frutos permanezcan. No que tenga frutos hoy y mañana no los tenga, porque eso es apariencia. Para que vuestros frutos permanezcan. Dice, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él los dé. Dice todo. Pero hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Fructificación, que es crecimiento. Y de la única manera que usted crece es con compromiso. Compromiso con su palabra. Compromiso con aprender, con discipulado, con estudio. No sé si están acá. Compromiso. Es la palabra clave en esta prédica. ¿Están acá? Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Han notado que todo lo que hemos leído es lo que dijo Jesucristo? Todo, excepto con el versículo de Jeremías. Todo es lo que dijo el Señor. Vamos a ver lo que dijo el Señor en Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre, ¿qué? Si el Padre no me trae. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, escucha esto, recibe lo que te voy a decir. Si el Padre no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escucha esto. Si a usted se le ha dado la oportunidad de creer en Jesús, no te pienses, o no nos pensemos, porque yo me pongo en el plato también, que es porque yo decidí aceptar a Cristo. Porque la Biblia dice que nadie puede venir a Jesús si Dios, el Padre, no te revela el camino para llegar a Él. Jesús es tan holy, Él es tan santo, Él es tan único, que nadie puede llegarse a Él si el Padre no le trae. Y nadie puede ir al Padre si Jesús no le lleva.
¿Cuántos dicen amén? Eso es parte también de tener un compromiso con la palabra. De no creernos que nosotros hemos creído en Él porque nos ha dado la gana de creer en Él, sino porque Dios te ha dado la oportunidad y el gran privilegio de acercarte a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, qué lindo. Cuando Él está dentro de nosotros, escucha esto, cuando Él está dentro de ti, te voy a decir qué es lo que pasa, basado en lo que he experimentado yo. Amén. Y te cuento este testimonio porque es real y es verdadero en Él, no en mí, en Él. Cuando Él está dentro de ti, escucha esto, cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, usted no lo puede rechazar. Usted no puede rechazar a Cristo. No sé si están acá. Cuando Él está aquí adentro, usted no lo puede rechazar. A usted lo pueden matar. Que usted se muere diciendo, yo creo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a leer el último versículo. Y quiero cerrarle con esto, para que entendamos que el Señor Jesucristo también reprocha, escuche esto, la falta de compromiso. El Señor Jesucristo reprocha cuando tratan de decirle a Él, Señor, te voy a seguir. Jesús le dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él reprocha la falta de compromiso. Él sabe quiénes son los que se comprometen y Él sabe quiénes son los que no se comprometen. Él dice que Él creyeron en Él mucho, pero Él no se confiaba de ninguno de ellos, dice. Lucas 6:46. Él le dijo a sus discípulos, ¿por qué me llamas Señor? A sus discípulos le dijo, ¿por qué me llamas Señor? Señor, y no hace lo que yo mando. No hace lo que yo digo. No sé si entienden. Amén. Esto tiene que ver con parte del compromiso. Escuchen esto. Para creer y tener una fe genuina en el Señor, lo único que demanda y expone es tu compromiso. Tu compromiso con el Señor de todos los días. Pero si tienes una iglesia local donde ir, cumple con el Señor con eso, porque el Señor desea verte en medio de tus hermanos. ¿Cuántos están acá? Que compartas también la palabra con ellos. Amén. Porque la iglesia fue constituida por Cristo, escucha esto, para edificar, para discipular, para enseñar, para que las personas crezcan en la palabra del Señor. Porque ¿de qué te sirve decir que eres cristiano y no creces en la palabra del Señor? No aprendes, no te discipulas, no te dejas enseñar. Amén. Ahí mismo digo siempre el versículo 40. Mira lo que dice el versículo 40. Para que entiendan por qué el Señor dice que es importante crecer y llegar a la estatura de... El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, significa madurado, crecido, edificado, dice, será como su maestro. Hablando de Él, hablando del maestro como la persona de Él. ¿Cuántos quieren llegar a ser como el Señor Jesucristo? Eso es un mandato. El Señor, en la medida que estamos en esta tierra, ir creciendo, fructificar. Dice, si fructificas, pide al Padre y Él te va a dar. Pero tienes que fructificar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es compromiso con la palabra. ¿Amén? ¿Entendieron? Entonces aprendamos a comprometernos con la palabra. No solamente en la iglesia, es importante en la iglesia, como todas las demás cosas. Amén. Pero es importante en tu casa, donde quiera que vayas, que tengas un compromiso real con la palabra del Señor, con el Evangelio de Cristo. Amén. Que eso es lo que va a hacer que los demás vean que verdaderamente eres cristiano. Eso es lo que va a hacer que los demás vean que verdaderamente Dios de arriba hace milagros. ¿Ustedes saben por qué? Porque el primer milagro no es que un cojo sea sanado, no es que un muerto sea resucitado. El primer milagro es que las personas se conviertan al Señor a través de tu testimonio.